Bueno, pues buenas noches, bienvenidos ya a nuestra clase número 20. Ya rápido se pasó el tiempo. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la importancia de la fisioterapia, tanto para la prevención como el tratamiento de la diabetes. Sabemos que en México pues tiene el primer lugar en diabetes infantil y el segundo lugar en diabetes en general. Entonces, es una enfermedad crónica degenerativa que es de suma importancia y que nosotros como fisioterapeutas debemos de tener muy en mente porque ya sé que podemos tratar las secuelas de esta enfermedad o que también pueden influir y ser un factor muy importante para que el paciente tenga ciertas complicaciones en algún otro tipo de lesión que pueda presentar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de introducción, vamos a dar el concepto de diabetes. Vamos a ver las principales complicaciones que puede presentar una persona que la padece y cómo es que la fisioterapia nos puede ayudar. Entonces vamos a definirla. La diabetes, ya sabemos, es una enfermedad crónico-degenerativa que, bueno, principalmente es producida cuando el páncreas no es capaz, pues, de producir la insulina o cuando el páncreas no puede hacer un buen uso de esta misma sustancia. Y bueno, pues esta incapacidad, ya sea para producirla o para utilizarla, conlleva altos niveles de glucosa en sangre, que en un tiempo pues prolongado va a traer daños corporales, ¿no? Entonces, básicamente ya es por el no saber utilizarla o no producir la insulina, ¿sí? Y bueno, pues solo este mecanismo va a ocasionar que los niveles de glucosa sean altos y que el paciente pues presente algunas complicaciones. Entonces, existen tres tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La más común y la que más vamos a encontrar es la diabetes tipo 2. Vamos a hablar de cada una de ellas, sus características, sus principales características y cómo rápidamente pues, las podemos identificar, ¿sí? Entonces, en la diabetes tipo 1, antes era conocida como diabetes juvenil, se presenta por una reacción autoinmune en la que el sistema de defensa del organismo va a atacar las células que van a producir la insulina. Entonces, pues este ataque como tal de las células va a ocasionar que pueda producir muy poca o ninguna cantidad de insulina. Y esto hace que los pacientes sean dependientes a inyectarse diariamente esta sustancia. Y generalmente pues se desarrolla en niños o en adultos jóvenes. Entonces, como podemos observar aquí, pues en este sería el lado sano, ¿no? Una persona normal que no tiene ningún problema. Aquí vemos cómo la insulina pues se segrega dentro del torrente sanguíneo y no hay ningún problema, cumple su función. Y de este lado tenemos que pues las células autoinmunes van a destruir esa capacidad de producir la insulina y pues no va a tener los rangos normales en el torrente sanguíneo y por eso hace que pues, las personas sean dependientes a. Y bueno, pues desafortunadamente los niños y los jóvenes son los que más la padecen. ¿Sí? Entonces, básicamente la diabetes tipo 1 es por una reacción autoinmune. En cambio, la diabetes tipo 2 representa como mínimo el 90% de todos los casos, ¿sí? Y bueno, se va a caracterizar por la resistencia a la insulina o por una relativa deficiencia, o también puede ser por ambas circunstancias. Y pues esta se va a asociar principalmente al sobrepeso y a la obesidad. Y esta, bueno, pues se suele diagnosticar cuando hay una complicación en la persona, ¿no? Principalmente cuando ya empieza a haber problemas cardíacos, problemas en los riñones, problemas, por ejemplo, aquí de triglicéridos, ¿no? En el torrente sanguíneo o de hipertensión arterial. Y bueno, pues al inicio, si se diagnostica en un tiempo correcto, pues se puede tratar con dieta y con ejercicio. Y si va, como sabemos que va a ir avanzando, pues posteriormente a fuerza el paciente va a necesitar medicamentos. Entonces, este tipo de diabetes es la que más se puede prevenir, como pues realizando
actividad física y llevando una dieta balanceada. Entonces, por eso es importante pues que nuestros pacientes e incluso nosotros mismos llevemos un chequeo, ¿no? Igual, pues tiene que ver mucho la historia familiar clínica. Si alguno de sus papás, hermanos o abuelos ya tuvo diabetes, entonces están más predispuestos a padecerla. Entonces, por mucha más razón, deben de buscar una manera de poder prevenir, ¿sí? Y bueno, pues si hablamos de la diabetes gestacional, esta pues se va a presentar durante el embarazo y va a hacer referencia a los altos niveles de glucosa en sangre durante esta etapa. Y en algunos casos puede desaparecer posterior al embarazo. Y bueno, pues aquí es importante mencionar que tanto la madre como el bebé pueden correr riesgos de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante, ¿ok? Entonces no hay que hacerse la idea que después del embarazo se quita, por así decirlo, pero no, pueden desarrollarla más adelante. Entonces también en este caso, pues hay que estarlo checando constantemente y sobre todo, pues también se puede ayudar e incluso prevenir con actividad física y una buena alimentación. Entonces, esas son las características más importantes y cómo es que las podemos pues identificar de una manera más fácil. Y pues recuerden, el 90% de las personas siempre va a tener este tipo de diabetes, ¿no? La cual se puede prevenir con ejercicio y con alimentación. Y bueno, pues aquí viene cómo puede intervenir la actividad física y la fisioterapia en la diabetes. Recordemos que actividad física es una cosa y diabetes es otra. Entonces aquí tenemos algunos puntos importantes que nos menciona de cada concepto. Entonces la actividad física fundamentalmente se utiliza para la prevención de la diabetes. Y esto junto a una dieta saludable y equilibrada, pues nos va a ayudar a controlar el peso corporal y así evitar llegar a la obesidad o al sobrepeso. Y bueno, pues todo esto nos puede evitar o retrasar la aparición de esta enfermedad. Entonces, pues es importante, por eso les digo que a sus pacientes, sea que tengan o no tengan diabetes, siempre estarles recordando que es importante hacer actividad física conforme a la edad que tengan, a las capacidades que puedan hacer, ¿no? A la actividad funcional que ellos puedan realizar. Entonces, siempre hay que estarles recargando que hagan actividad física mínimo 30 minutos y mínimo 3 veces a la semana, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder prevenir todas estas enfermedades crónicas. Y bueno, pues aquí en cambio, la fisioterapia puede intervenir ayudando tanto a prevenir como a combatir la diabetes, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera diferencia. Además de prevenir, combate la enfermedad. Y bueno, este es por medio de la actividad física o del ejercicio físico, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la fisioterapia ya ahí se va a ocupar el ejercicio terapéutico, el cual ya es dosificado de acuerdo a las características de cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, pues también va a ayudar a mejorar las funciones musculoesqueléticas y neurológicas, porque recordemos que también este tipo de pacientes va a presentar alteraciones en este sentido. Y bueno, sobre todo creo que el punto más importante es ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque también recordemos que son pacientes que si se dejan de atender, sufren mucho. Entonces, más adelante les voy a platicar, tengo 3 casos, ¿no? De personas que conozco y que desafortunadamente a uno de esos casos pues le está yendo mal, en el sentido de que dejó su tratamiento y pues ya ahorita no hay tanto como qué hacer, ¿no? Entonces, ahorita más adelante les platico de eso. Y bueno, pues esta imagen me gustó, ¿por qué? Porque tenemos el área de ejercicio y el área de nutrición, ¿no? Entonces, recordemos que este tipo de patologías deben de estarse tratando transdisciplinariamente, ¿no? Con su médico para poder controlar los niveles de glucosa, con el fisioterapeuta para que le ponga un programa de ejercicios acorde a la actividad que pueda realizar, con un nutriólogo, en el caso de, no, o en el sentido de poder llevar una dieta equilibrada y adecuada a sus necesidades. Incluso pues aquí pueden entrar muchas más otras especialidades, ¿no? Pero pues las principales serían esas. Y bueno, pues también recordemos, un punto importante es que aquí en México realmente cuesta mucho trabajo que el paciente pueda ir a tantos especialistas, ¿no?
Entonces, a lo mejor si acuden con nosotros, pues darles un panorama más amplio de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer, pero también pues recomendarle que busque la opción de al menos tener estos tres especialistas, un médico general, un nutriólogo y nosotros sus fisioterapeutas. Y bueno, pues aquí tenemos algunos puntos importantes que nos menciona que, bueno, pues los fisioterapeutas van a cumplir un rol muy importante. ¿Por qué? Porque se puede planificar un programa de ejercicios personalizados. Recuerden que cada paciente es único y que es diferente. Entonces, este programa de ejercicios va personalizado y este programa de ejercicios debe de cumplir o atender las necesidades propias de cada paciente, ¿ok? Y bueno, ¿por qué? Porque va a ayudarlo a mantener un buen control glucémico para reducir la frecuencia de eventos cardiovasculares y sobre todo pues mejorar la esperanza de vida, ¿ok? Entonces, estos puntos los puede pues ayudar mucho un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de poder realizar estos programas de ejercicios. Y bueno, pues la actividad física suele ser más eficaz a la hora de prevenir que a la hora de ya tener un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque en este sentido ya vamos a tener efectos de los medicamentos, los cuales pueden hacer que a lo mejor el paciente presente, no sé, dolor, que presente inflamación, que presente edema y todo. ¿Por qué? Porque son consecuencias de los medicamentos que va tomando. Entonces, pues es importante siempre mejor prevenir y no ya estar tratando pues la enfermedad. Y bueno, pues aquí en esta diapositiva nos menciona que una vez que ya está desarrollada la enfermedad o que ya el paciente la presenta, pues la fisioterapia va a contar con muchas herramientas, las cuales pues pueden ayudar a las complicaciones que se presenten durante esta enfermedad crónica degenerativa, las cuales principalmente suelen ser musculoesqueléticas, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunas de las principales complicaciones de la diabetes que se puede tratar con la fisioterapia. Las principales, hay muchísimas más, ¿ok? Entonces, algunas de las más comunes que pueden presentar los pacientes es síndrome de túnel carpo, osteoartritis, dolores de espalda, ya sea lumbar o cervical, síndrome que limita la movilidad de las articulaciones, y amputaciones, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que su sensibilidad está alterada. Muchas veces pues se descuidan o no ponen mucha atención, dejan pasar mucho tiempo y llegan hasta este nivel, las amputaciones. Y las más conocidas pues son las neuropatías diabéticas, enfermedades vasculares y el pie diabético, ¿no? Entonces, es importante saber todas estas complicaciones que puede tener el paciente. ¿Por qué? Porque recordemos que un paciente diabético siempre va a ser más complicado que se recupere, que se rehabilite de cualquier tipo de lesión que tenga, ¿no? No es lo mismo a un paciente que está relativamente más sano, ¿no? Entonces, este síndrome de movilidad, ¿no? Que va limitando a los pacientes, va de la mano con las neuropatías. ¿Por qué? Porque como se comienza a presentar dolor, el paciente deja de moverse. Al dejar de moverse, viene el síndrome de la inmovilidad, ¿no? Y bueno, al no moverse, también, no sé, se puede golpear, se puede cortar un poco, hacer un rasguño, se descuida y puede llegar a el pie diabético. Si no se cuida este pie diabético, puede llegar entonces a la amputación. Y por eso es muy, muy importante que siempre le recalguen a su paciente que se debe de cuidar, que se debe estar checando, que haga ejercicio, que se mueva. Porque sí, puede doler, me puede sentir la neuropatía, pero es mucho mejor que haga movimiento, que haga ejercicio. ¿Por qué? Porque así va a ir disminuyendo esta sintomatología de la neuropatía. Y hay varios artículos que mencionan que el ejercicio físico, la actividad física dosificada para pacientes diabéticos, disminuyen en un alto porcentaje las complicaciones de la neuropatía y del pie diabético. Entonces, por eso les digo, es muy importante recalcar que la actividad física les va a ayudar muchísimo
a pues prevenir todas esas complicaciones de la enfermedad, ¿no? Y que sobre todo pues tengan una mejor calidad de vida. Entonces aquí se lo puse como en tres partes, hablando de la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues esta se va a realizar durante el periodo preclínico y va a estar basada en la educación terapéutica de los cuidados, por ejemplo, del pie, ¿no? Porque es muy común que al cortarse las uñas, que a lo mejor ocupar un calzado inadecuado, eso se lastima al paciente. Entonces, nuestro trabajo es educarlo y decirle qué sí y qué no puede hacer y cómo prevenir esas lesiones pequeñas para evitar que lleguen a una lesión mucho mayor, ¿no? Ya sea hablando de un pie diabético o de una amputación. Y también esta prevención primaria pues, va dirigida a pues, actividades físicas con previa evaluación para mejorar su condición cardiovascular y así evitar también problemas en el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, estos tres puntos son los que se realizan en la prevención primaria. Ahora, si hablamos de la prevención secundaria, bueno, pues esta ya va a ocurrir durante el periodo clínico, es decir, cuando ya comienza a presentar síntomas el paciente. Bueno, pues se puede realizar un diagnóstico temprano y sobre todo un tratamiento inmediato. Recuerden que entre más se tarde el paciente en recibir la atención, más secuelas o más complicaciones va a presentar. Entonces también importante informarles esto, que tengan un tratamiento inmediato. Y bueno, siempre se debe tener como objetivo mejorar el riesgo sanguíneo o la circulación sanguínea a los miembros afectados para retrasar el proceso de gangrena. Esto hablando de un pie diabético, ¿no? Ok, no siguió las indicaciones de la prevención primaria, ya llegó a tener un pie diabético, ya a lo mejor su pierna se está tornando un poco morada o negra, ya nos está dando síntomas y signos que ya está a punto de llegar en esta fase, ¿no? Entonces nuestro trabajo es mediante el ejercicio, mediante movilizaciones, evitar que llegue a la gangrena, ¿no? Retrasar ese proceso y ayudarlo sobre todo a evitar la amputación del pie. Y bueno, ya la prevención terciaria, esta es la etapa de la rehabilitación con el fin de evitar deformidades posteriores, ¿no? Ok, su paciente no les hizo caso ni en la primera ni en la segunda y llegó a la tercera fase, ¿no? Donde a lo mejor ya amputaron el pie o parte de la pierna. Entonces aquí nuestro objetivo es evitar deformaciones y bueno, pues prepararlo para la etapa siguiente, ¿no? Aquí se permite al paciente pues explorar sus capacidades dentro de las limitaciones que conlleva la amputación, ¿no? ¿Qué va a poder hacer y qué ya no va a poder realizar en su vida diaria? Y también aquí, pues uno de los objetivos es poder reintegrarlo a la sociedad y mejorar sobre todo por su calidad de vida, ¿no? Entonces, el objetivo sería no llegar a esta prevención terciaria, sino quedarnos aquí en la primaria o en la secundaria. Pero lo ideal sería que nuestro paciente pues pudiera estar controlado y no tener que sufrir tantas complicaciones de la diabetes. Pero bueno, les digo, muchos pacientes a lo mejor también pues caen en depresión y ya no quieren pues seguir las indicaciones más que nada y pues llegan desafortunadamente a la amputación, ¿no? Y bueno, pues esta imagen también me gustó mucho porque lo mismo, les digo, enfoca en lo médico, en la parte de fisioterapia con el ejercicio y la parte de nutrición. Entonces recordemos que deben ser transdisciplinario el enfoque que le tenemos que dar a nuestro paciente. Y bueno, pues estas son imágenes de algo que podemos hacer como fisioterapeutas. Entonces, les voy a platicar de los tres casos que conozco. Dos de ellos son mis pacientes, uno no, pero pues lo he seguido de cerca. Entonces, el primero era un paciente de 63 años. Ellos me hablaron porque tenía neuropatía diabética y que ya no podía mover las piernas, ¿no? Entonces yo cuando fui a su casa lo valoré. Aparte de la diabetes, obviamente tenía sobrepeso
y tenía problemas pues de hipertensión y problemas cardíacos. Y bueno, pues el señor, porque era un señor, pues ya se movía en su silla de ruedas y casi no quería hacer nada, o sea, quería que todo le hicieran, que le quitaran los zapatos, que se los pusieran, que les pasara el vaso de agua, que lo cargaran, o sea, así literal, no quería moverse para nada. Y yo le pregunté que por qué no hacía él las cosas, que pues yo veía que lo podía hacer solito. Y me decía que no, que porque le dolía, ¿no? Que a lo mejor si estiraba el brazo, le dolía, que si estiraba la pierna o intentaba moverla, que le dolía. Entonces, pues obviamente dice que ya llevaba 8 meses en la silla de ruedas y pues ya que poco a poco fue perdiendo fuerza, fue perdiendo movimiento y que actualmente pues ya no podía moverse, no había manera de poder moverse correctamente. Entonces yo desde un principio le dije que pues yo no le iba a dar masaje, que yo no le iba a dar, poner los agentes físicos, que porque lo que él necesitaba era ejercicio, tener una buena condición física. Entonces les juro, comencé con movilizaciones pasivas y íbamos en la 10ª y él ya estaba sofocado y él no estaba haciendo ningún esfuerzo. Simplemente el hecho de poder realizar esas movilizaciones, él ya no podía respirar, se cansaba demasiado. Entonces, mi plan era pues comenzar con movilizaciones pasivas, ya después activo asistidas, y ya después que él las pudiera realizar. Pero obviamente no tenía nada de fuerza, no podía ni siquiera realizar la contracción muscular de los miembros inferiores y mucho menos, bueno, para pasarse de la silla a la cama, entre su esposa y yo lo teníamos que cargar porque era, aparte de muy pesado, muy complicado que él pudiera moverse. Entonces, cambié mi plan de tratamiento y lo primero que le enseñé fue a respirar. ¿Por qué? Porque estando acostado, le faltaba el aire, ¿no? Ese cambio de posición ya le sofocaba mucho, le faltaba mucho el aire. Entonces le enseñé ejercicios de respiración. Poco a poco lo fue haciendo. ¿Por qué? Porque también le costaba trabajo y se cansaba muy rápido. Entonces las primeras sesiones, las primeras 3 o 4 las enfocamos en respiración y en movilizaciones simplemente. Y así posteriormente pues fuimos trabajando y hubo un tiempo el que su esposa me decía que estaba deprimido, o sea que estaba tan triste que pues ya no quería moverse para nada, o sea que ni comer, ni ir al baño, ni bañarse, ni hacer nada. Entonces pues yo las veces que iba con él le platicaba, lo trataba de hacer sentir en confianza, yo le preguntaba qué es lo que usted quiere lograr con estas terapias. Y me decía, no, pues solo con que me pare es más que suficiente. Y así estuvimos trabajando y ejercicios de fuerza, con ligas, con pelotas, o sea, yo trataba que se moviera lo más que se pudiera, ¿no? Y pues desafortunadamente yo lo comencé a ver como en agosto del año pasado y ahorita en enero pues ya me dijeron que ya no querían que fuera a darle terapia, porque el señor había entrado otra vez en una etapa de negación, ¿no? Porque se había pegado y se había puesto morado su tobillo, me parece, y que pues estaba triste por eso, ¿no? Que ya pensaba que le iban a realizar la amputación y todo. ¿Y qué fue lo que logré con él? Logré que pudiera estar en bipedestación con su andadera. Ya íbamos en la última fase para comenzar a dar los pasos. Entonces yo traté de hablar con él, pero ya no se pudo más y ya dejó las terapias. Y no tiene mucho que me encontré a su esposa en la calle, le pregunté cómo estaba su esposo, todo, y me dice, uy, no, dice, todo lo que avanzó lo perdió, volvió a caer en depresión, ya no quiso moverse, ya no sale de la cama, dice, ahora incluso ya ni siquiera pasar en la silla, entonces ya no se mueve, o sea, y ya le estaba comenzando a salir úlceras en su espalda. Entonces, imagínense hasta qué punto llegan los pacientes, porque también influye mucho lo psicológico, ¿no? Entonces, en este caso, sí, el paciente llevaba su control con el médico general, llevaba control con la nutrióloga, porque yo lo mandé, lo referí con una nutrióloga y estaba empezando su dieta, sí bajó unos 5 o 6 kilos más o menos en el tiempo que estuve con él y también llevaba un control pues de este lado de la fisioterapia. Entonces, ¿qué nos faltó ahí? Pues llevar un control en el área psicológica. ¿Por qué? Porque necesitaba
que se tratara esa depresión. A lo mejor un poco también de ansiedad, ¿no? Por lo mismo, porque dice que él era muy activo, que pues trabajaba en el campo, que podía ir y venir sin problema y que desde que comenzó con la diabetes no pasaron como 6 meses más o menos y que comenzó a sentir dolor y se dejó de mover. Entonces es importante también ver todas las áreas, enfocarse y pues sobre todo tratar al paciente lo mejor posible. ¿Para qué? Pues para evitar que llegue a este caso. Entonces, el siguiente caso, igual es un señor, bueno, todavía vive, tiene 65 años y bueno, pues también es diabetes, ¿no? Entonces también me hablaron, ¿por qué? Por neuropatía. Y bueno, pues lo mismo, le dije al señor, vamos a hacer mucha actividad física, etcétera, etcétera. Le planteé cómo iba a ser el tratamiento y este fue como el otro lado de la moneda, ¿no? Muy contento lo recibió y actualmente también lo sigo viendo y ahora simplemente pues llevamos un control, ¿no? Ella tiene su rutina de ejercicios, dice que ya sale a caminar, que incluso va a tratar un poquito, hace ejercicios de fuerza, de equilibrio, o sea, lo fui basando también en su plan de tratamiento a las deficiencias que iba teniendo. Entonces, él, sus complicaciones que tiene de la diabetes era que de un ojo ya no ve, completamente no tiene nada de visión, y en el otro sí. Entonces, eso le afectaba mucho en el equilibrio. Le puse muchos ejercicios de equilibrio y actualmente camina muchísimo mejor, ya sin miedo. ¿Por qué? Porque decía que tenía miedo a caerse. Y bueno, ahora de la neuropatía, pues ya ni se queja, yo creo que ya ni se acuerda. ¿Y por qué le funcionó mucho? ¿Por qué más bien se quitó ese dolor de la neuropatía? Porque siguió las indicaciones y sobre todo porque realizó movimiento. Siempre se mantiene activo. Le digo que aunque esté en su casa, puede hacer ejercicios y yo busqué la forma también de que los pudiera hacer sin necesidad de utilizar otra cosa más que su cuerpo. Entonces, este señor por este lado está muy contento. Incluso dice que tuvo su consulta con el cardiólogo y que le dijo que pues va bien, incluso bajó un poquito de peso, etcétera. Su condición física está bien para la edad que tiene, porque también le hicieron una prueba de esfuerzo y pues lo felicitó, ¿no? Le dijo que siguiera en control. Antes lo veía 2 veces a la semana, ahora solamente lo veo una vez a la semana o una vez cada 15 días, simplemente para ir checando cómo va. A veces sí, tiene un poco de dolor en las piernas principalmente, pero pues se quita y más que nada cuando comienza a hacer sus movilizaciones, ejercicios de fuerza, ejercicios de coordinación, ¿no? Le pongo incluso a brincar un poquito, a trotar un poquito y pues sin duda está contento. Y ahora el siguiente caso es una señora. eh, Ella comenzó con dolor en el pie, fue al doctor, la checaron todo y pues le dijeron que tenía una cortada. Pero en ese entonces ella no sabía que era diabetes. Y bueno, pues ya lo dejó así pasar y esa cortada que tenía en el pie se comenzó a hacer más grande y más grande y más grande. Volvió a ir al doctor, le hicieron estudios, etcétera, y le dijeron que era diabetes. Entonces, en el momento que le dieron esa noticia, la señora no salió de su casa, ¿no? Lleva 1 año y medio en cama. Entonces, imagínense lo que le está pasando a su cuerpo. Actualmente esa herida no ha cerrado, ha tratado con muchos médicos, ¿no? Que según especialistas en pie diabético y todo, no han podido cerrar la herida que tiene. Incluso se hizo un poco más grande. Solo un médico le dijo que tenía pie de Charcot, que básicamente es que como su sensibilidad está alterada, pues no percibe cuando se lastima el pie. Entonces, le dijo que muy probablemente anterior, pues se pudo caer, se le pudo caer algo en el pie, etcétera, y lo que tuvo fue una fractura. Entonces, principalmente en las cuñas del pie. Al no sentirlo, pues nunca se dio cuenta. Entonces, la consolidación de esa fractura se hizo, por decirlo a la inversa. Entonces se hizo como un piquito hacia abajo y ese pico fue lo que ocasionó esa lesión en el pie, ¿no? Que comenzó como un rasguño y actualmente pues casi abarca toda la planta del pie. Entonces, esta paciente también cayó en depresión y les digo, 1 año y medio sin moverse. Entonces,
me platican que ha ido pues un fisioterapeuta a verla y que lo único que le hace es ponerle TENS y ultrasonido y nada más. Así se le han pasado 6 meses y obviamente no hay respuesta. Entonces, yo platicando con los familiares de esta señora, pues les menciono que lo que necesita es movimiento, es actividad, que aunque esté acostada puede hacer ejercicio, pero pues ahorita la paciente actualmente se encuentra en un estado de negación y no quiere, o sea, no quiere moverse, no quiere intentar pararse, ya le compraron todos los aparatos posibles, hablando de andaderas, bastones, muletas, incluso una bota para que pueda poner el pie y lo apoye, pero no quiere, o sea, sus familiares están en mejor disposición de darle todo, ya la han llevado a Puebla, a México, a Veracruz, ya han buscado por tantos lugares y no quiere. Entonces ahí también entra mucho el estado psicológico. Como está en un estado de depresión y de negación, obviamente esas emociones negativas pues afectan al cuerpo, ¿no? Y como no hay movimiento, pues obviamente esa herida que tiene nunca va a cerrar. Y ahora me platican sus familiares que el fisioterapeuta le dice que les va a cobrar 500 pesos más de la terapia que le está aplicando solo por ponerle láser, ¿no? Y ver si así con eso pues va cerrando un poco la herida. Entonces ahí también es falta de ética por parte de ese fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque no está realizando su trabajo correctamente y sobre todo, pues lo único que está haciendo es sacarle dinero a la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué se los platico? Para que también ustedes se den cuenta que si su tratamiento no está funcionando, no hay resultados, hay que cambiarlo. Y sobre todo, fijarse también en el estado anímico del paciente, ¿no? Porque también todo eso influye. Entonces, nosotros como fisioterapeutas, pues sí, tenemos muchas herramientas, ¿no? A lo mejor hablando de actividad física, pero también hay que darnos cuenta del estado anímico del paciente. Y estos pacientes con diabetes sufren mucho de depresión. ¿Por qué? Porque están conscientes que su calidad de vida ya no va a ser la misma que antes. Pero ese es nuestro trabajo, darles esa buena calidad de vida dentro de lo que cabe y saber explicarles que las complicaciones que van a tener, pues pueden ser de leves, moderadas o graves, dependiendo de lo que ellos decidan hacer con su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque si deciden, pues, pues seguir las indicaciones y sobre todo seguir moviéndose, seguir realizando actividad física, obviamente pues sus complicaciones van a ser leves, ¿no? A lo mejor las comunes, sería la neuropatía y eso de vez en cuando. Pero si no siguen las indicaciones y entran en un estado de depresión, pues bueno, puede llegar hasta la amputación, ¿no? Entonces, este último caso de la señora, pues sí me preocupa, ¿por qué? Porque no la están atendiendo correctamente y sobre todo porque ella pues necesita atención psicológica, ¿no? Para porque sacarla de esa depresión, de ese estado de negación, y que pueda aceptar antes que nada la condición que tiene y de ahí pues ya comenzar a recibir la ayuda adecuada. Entonces, se va a cerrar